Hola, hola, ¿cómo están? Saludos cordiales para todos. Hay que hablar de lo que fue este fin de semana. Hubo doble competencia para nosotros, en realidad. Estuvo el Gran Premio de Bahrein en Sakir, este circuito tan complicado, si se quiere, sobre todo por el tema del paso por curva lenta y esas largas rectas con DRS. Por suerte tuvimos una carrera que fue un poco mejor que la que tuvimos en Suzuka, en Japón, porque tuvimos sobrepasos, tuvimos algunas alternativas importantes, pero me queda una sensación un poco mixta de lo que fue esta carrera. Primero porque hubo demasiada injerencia de los comisarios de la FIA en cuanto a las sanciones, pero por otro lado, como es un año de transición, todo lo que está ocurriendo alrededor realmente es bastante conflictivo. Y me quiero quedar con una imagen absolutamente, que tiene que ver cuando al final de la carrera el manager de Max Verstappen se sentó allí con Helmut Marko y parece que la conversación escaló hasta cierto punto donde las caras que se veían y el tono que se podía suponer no era del todo bueno. Y tiene lógica pensando en lo que hoy es Red Bull, con un auto que terminó sexto a la postre, que no significa nada para Max Verstappen, acostumbrado solamente a ganar y acostumbrado a que la escudería solamente le dé las cosas a Max Verstappen. Donde también hay que hablar de lo que hizo Yuki Tsunoda, que terminó noveno, sumó 2 puntos en el campeonato. Sirve, y si me dicen a mí cuál de los dos pilotos salió mejor parado, indudablemente Yuki Tsunoda. Pero haciendo el análisis de lo que pasó después de la carrera entre el manager de Max Verstappen y Helmut Marko, me da la impresión de que todo esto tiene que ver no puntualmente con la carrera o con lo que le está pasando al auto, sino con la posibilidad cada vez más tangible y más palpable de que Max Verstappen a fin de año abandone la escudería, sobre todo pensando, y ya lo hemos hablado aquí, de que el motor Ford y de Red Bull Powertrain, donde están trabajando juntos para hacer este motor de energía eléctrica y combustión interna 50 y 50 para el 2026, no está dando los resultados, y por eso yo decía la semana pasada en estos videos que por ahí el tema de que Vin IM esté proponiendo meter los motores V10 antes de lo pensado tiene que ver con esto, con que no va a haber competitividad, y allí sobresalen la visión de Aston Martin con el motor Honda, que sabemos lo bueno que es en esto de la era híbrida, más Adrian Newey, más el túnel de viento nuevo, más todo lo que ha hecho Lawrence Stroll para que Aston Martin sea un buen equipo y vaya a pelear por cosas interesantes, más después lo de Mercedes, porque hace rato que Toto Wolff tiene un contrato arriba de la mesa para Max Verstappen realmente muy interesante, y mágicamente hace 2 semanas Toto Wolff dejó de hablar de Max Verstappen, pero también considerando que los 2 pilotos que tiene Toto Wolff, Joe Russell y Kimi Antonelli, los 2 se quedan sin contrato a fin de año y que todavía no han sido renovados. Por supuesto, eso ocurre normalmente a mediados de temporadas en el parate veraniego. Pero esas son las 2 alternativas que tiene Verstappen y me parece que están empezando a patear esa puerta para poder irse de Red Bull. Para mí los grandes perdedores del fin de semana, Max Verstappen es uno, Red Bull es el otro. Si bien Yuki Tsunoda finalmente llegó a hacer un buen manejo del auto y terminó noveno, ¿será que le están poniendo el auto un poquitito más para Yuki? Nos vamos a la punta de la carrera. Victoria impresionante de Piastri, primero porque manejó muy bien durante todo el fin de semana, porque hizo realmente una muy buena clasificación que lo puso allí adelante, y luego después tuvo que administrar una cosa que ellos tienen muy fácil, que es el tema de los neumáticos. Ningún tipo de problema, sacó una ventaja importante y terminó ganando de punta a punta. En contrapartida, Lando Norris, que no anduvo nada bien en clasificación, que tuvo un fin de semana con muchos altibajos, que hacía una vuelta buena y una vuelta muy mala, donde tuvo problemas de freno, como también los tuvo Verstappen, y terminó saliendo finalmente en tercer lugar, peleando por el segundo, pensando que podía caer esta sanción sobre Joe Russell. Luego Mercedes, Joe Russell segundo, y Kimi Antonelli, que salió en el 11º lugar. Raro lo de Kimi Antonelli porque lo obligaron a hacer 3 paradas, cuando todo el mundo fue a 2 y tal vez podría haber peleado por alguna cuestión más. Realmente no sé qué estaba pensando en Mercedes. Pero lo de Joe Russell realmente espectacular, con un auto que es muy sólido, tiene muy buena velocidad. Tal vez le falta eso, el plus para ir a buscar la primera colocación, pero inclusive esperábamos un poco el tema de la sanción, porque Joe Russell tuvo un problema donde prácticamente se le apagó todo el display del volante, tuvo problemas eléctricos, no se sabe si fue un mazo de cables,
esos normalmente van en la panza del auto, así que cuando los pilotos golpean el auto contra los pianitos suele tener algún tipo de consecuencia. No es tanto de ahora, yo me acuerdo hace 4 o 5 años cuando esto pasaba mucho. Pero bueno, lo manejó muy bien, prácticamente de memoria, porque había algunas cuestiones que no podía manejar desde la pantalla. Sí, cuando apretó un botón, resulta que abrió el DRS en una zona que no era permitida para abrir DRS. Esto lo calificaron o lo vieron los stewards, los comisarios de pista, y finalmente concluyeron que era una cosa que ya había pasado antes con algún otro piloto, así que decidieron no sancionarlo con esos 5 segundos, y finalmente muy bueno lo de Russell, que salió segundo. Antonelli, ya les dije, me parece que se equivocaron en la estrategia y por eso salió tan atrás, un piloto que había hecho una muy buena primera parte de la carrera. Nos pasamos a Ferrari, siendo uno de los primeros que trae ya este año las modificaciones después de las 3 primeras carreras. Esta fue la cuarta, la de Sakir. Entonces trajeron modificaciones, cambiaron el piso. ¿A quién le tocó? Al piloto número 2, a Lewis Hamilton, que estuvo probando ese auto y no estuvo contento Lewis, sobre todo el viernes. Da la impresión que del viernes para el sábado encontraron algo de rendimiento, sobre todo en el manejo de los neumáticos, y quedó mucho más contento Lewis Hamilton, que a la postre en la carrera fue el piloto del día. Según dijo Lewis, el viernes había dicho que no estaba haciendo lo que debía, y después de la carrera dijo que estaba entendiendo un poco más el auto, que él nunca había manejado con freno motor, el freno motor que tiene Ferrari, y que estaba aprendiendo, y que ahora empezaba a entender lo que el auto le pedía o cómo el auto pedía ser manejado. Esto es muy interesante. Finalizaron, Charles Leclerc finalizó cuarto y quinto Lewis Hamilton. Me parece que fue mejor lo de Lewis en este caso porque vino de atrás, había clasificado bastante más atrás y finalmente llegó a tener una posición de expectativa detrás de su compañero de equipo, si bien terminó a 8 segundos por detrás de Charles Leclerc. Buena labor de Ferrari y de a poquito siguen creciendo. Reitero, yo los había puesto en el podio. Hay que correrlos a los McLaren, que realmente tienen un misil allí y son muy rápidos para ir a hacer las carreras. Y la que viene, que es la de Arabia Saudita, el próximo fin de semana, me parece que va a ser una muestra más de lo que están funcionando los McLaren y lo que le cuesta a los demás volver a correrlos. Hay que hablar, por supuesto, del 7º lugar de Pierre Gasly. Aparentemente hablan mucho de lo que fue el trabajo de Colapinto. Me gustaría que fuera así, que Colapinto haya sido artífice de esto, pero más allá de que tuvo una penalización de 5 segundos, Duhan, que finalmente salió en la 14ª colocación, fue confirmado hasta el parate veraniego. Así que no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo en el seno de Alpine y si Franco Colapinto se sentará en ese auto o seguirá siendo el piloto de reserva que maneje, por supuesto, el simulador. Pero buen trabajo para Pierre Gasly, que sumó los primeros puntos del equipo. Un equipo que fue muy bueno del sábado para el domingo, porque el viernes no había estado nada bien. Sábado encontraron también el manejo de los neumáticos para no recalentar y tuvieron muy buena velocidad final, algo que saben ustedes que Alpine es carente con respecto a los demás por el tema del motor que tiene. Si ustedes recuerdan, Alpine en los circuitos de este tipo, que tiene mayoría de curvas de baja velocidad, Hungría, por ejemplo, es un equipo que se desarrolla muy bien en este sentido, pero además habrán sumado que finalmente no tienen tanto problema de calentamiento de neumáticos, así que interesante. Me olvidaba de decirles, recuerdan ustedes que tanto Russell como Antonelli habían perdido cada uno una posición en la grilla de largada porque los habían mandado a la calle de los pits antes de saber en qué momento se iba a relanzar lo que fue la Q2 después del accidente de Esteban Ocon. Y claro que hay que hablar de lo que hizo Haas este fin de semana. Excelente Esteban Ocon en el 8º lugar y muy bueno lo de Oliver Bergman, que otra vez para mí fue el piloto del día. Porque claro, hay que analizar con qué medio mecánico cuentan. Y si bien están subiendo cada vez más y entendiendo el auto, y Ayao Komatsu, el director deportivo, está entendiendo cómo funciona este auto y lo que tienen que hacer para que realmente cada vez esté un poco más arriba. 8º y 10º en la carrera, metidos entre tantos autos, ¿no? Y con la pelea con Aston Martin, con Racing Bulls, con los Alpine, me parece que es una buena cosecha de puntos, magra tal vez, pero es una buena cosecha para un equipo que necesita sumar y conseguir mucho dinero para seguir desarrollando este auto. Extraordinario lo de Bergman, muy bueno lo de Ocon para sumar. Hay que hablar también de Racing Bulls. Otra carrera donde Hadjar empezó adelante, tuvo problemas, detrás del 10º, pero tuvo problemas en la largada, cayó al 16º y a partir de ahí pelear
con un auto que en clasificación funciona relativamente bien, pero luego en carrera desaparece y se cae a pedazos. Lo de Lawson es en otra liga porque 17º, 18º está muy mal y encima tiene sanciones por pegarle a todo el mundo. Estuvo involucrado en un par de incidentes donde sumó 20 segundos de penalización. Nada que hacer para Lawson y deberían replantearse por lo menos el tema de las estrategias porque están funcionando muy mal. Fernando Alonso 15, Lance Stroll 17º. Realmente Aston Martin se arrastra por la pista. Nosotros los hemos bautizado John Deere porque parecen dos tractores. Problemas graves desde el inicio de temporada, no figuran para nada. Tienen que echarle un ojo a ese auto a ver qué van a hacer para mejorarlo. Y nos queda lo de Stake, por supuesto, lo de Sauber Stake. Estamos hablando de Gabriel Bortoleto. Este fin de semana para el olvido para el piloto brasileño que no pudo hacer nada con ese auto. Y Nico Hülkenberg primero, habiendo clasificado para pasar a la Q2 y luego se dieron cuenta, después de terminada la clasificación, que había infringido los límites laterales de pista. Le quitaron una vuelta, lo mandaron para atrás a la 16ª colocación o 15ª colocación, pero en definitiva perjudicaron a Albon, que podría haber subido un lugar. Después la carrera de Albon no fue tan importante, terminó en el 12º lugar. También había expectativa porque ellos habían probado durante la pretemporada en este circuito y han hecho buenos resultados. Pero terminó con Sauber. Y el otro fue Nico Hülkenberg, que además de haberle borrado la vuelta de la Q1 en realidad y dejarlo en la 15ª colocación, sufrió lo mismo que le pasó a Hamilton en la carrera pasada, que es el planchón de madera que va debajo del auto, no tenía el espesor mínimo, por esto fue descalificado de la carrera a la cola y no sumó nada Nico Hülkenberg, así que bueno, hay que ver la próxima carrera. Y hay que hablar de los últimos que me quedan en el tintero. Por supuesto, les decía que la expectativa para los Williams era importante en esta carrera, de que iban a sumar algunos puntos más allá de lo que hicieron la carrera pasada. Sainz había clasificado muy bien, estaba allí adelante, estuvo peleando, pero también se vio involucrado, primero en un golpe con Tsunoda, le rompió los pontones y finalmente debieron retirar el auto. Y en esta pelea donde hay mucha paridad, Albon terminó en la 12ª colocación, estaba para un poquitito más, de hecho yo lo había puesto en los primeros 10 en la quiniela de Geek sobre Ruedas, otra vez me falló, yo no pegué una, así que no sé cómo les fue a ustedes. Les mando un abrazo, saben ustedes que pueden dejar comentarios, me encantaría recibir comentarios, qué más quieren saber, qué podemos descifrar de todo lo que está ocurriendo en la Fórmula 1 con las cuestiones políticas, qué pasará con Verstappen, qué pasará con Colapinto, que son los pilotos que más nos interesan, por supuesto Checo Pérez, con esto que salió Pato Howard a decir que le encantaría poder manejar ese auto de Andretti el año que viene corriendo para la Fórmula 1 junto a Checo Pérez. Y la carrera, lo que me quedó colgado es muy simple nada más, carrera de IndyCar en California, en Long Beach, una carrera callejera donde Kirkwood ganó prácticamente de punta a punta, si bien se desfasaron en el momento de cambiar neumáticos. Otra vez Palou sumando puntos importantísimos que lo alejan además un poco más en el campeonato, en esta lucha que va a ser muy difícil para Pato Howard, porque Pato salió décimo en la carrera anterior, salió segundo en la carrera anterior, décimo en la primera, y en esta volvió a salir allí atrás, peleando con un auto que no lo está llevando bien, no lo lleva para adelante, y Palou sigue sumando puntos importantes. Deje comentarios, suscríbanse al canal, les mando un abrazo y seguimos hablando de automóvil.